superior. ¿Hacia dónde va la reforma de la Ley 30 de 1992? Saludamos a los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas, profesores y estudiantes, y damos paso a nuestro decano Jair Albeiro Osorio Agudelo, quien hará apertura de este interesante seminario. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Qué bueno ver tantas caras conocidas. En esta oportunidad, pues queremos compartir con todos ustedes desde la Facultad de Ciencias Económicas que hemos venido organizando una serie de conversatorios, paneles, seminarios, foros, de muchísimos temas del acontecer nacional que son de toda la relevancia en estos momentos. Hoy, precisamente, queremos compartir con ustedes los temas relacionados con el financiamiento de la educación superior, lo que se ha venido manejando en relación con la reforma a la Ley 30 y muy especialmente lo que tiene que ver con el tema de financiamiento. Y nos acompañan, pues, qué mejor que expertos y personas muy conocedoras del tema, no solamente en lo que tiene que ver con nuestra universidad, sino en el contexto nacional. Doctor Maximiliano, muchísimas gracias por su presencia, por atender nuestra cordial invitación. Es una de las personas que en temas de educación superior más conocen el país. Nos complace enormemente pues también tenerlo por acá y obviamente tener a nuestro querido vicerrector, gran amigo, experto en estos temas. Entonces, de verdad que nos sentimos supremamente complacidos de tenerlos a ustedes y por supuesto de compartir todo lo que ellos saben con nuestra querida comunidad universitaria. Entonces, un cálido saludo para todos y esperamos que sea muy provechosa todo este seminario que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro decano por sus palabras. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros ponentes de lujo. Ramón Javier Mesa Callejas y a José Maximiliano Gómez Torres. Ramón Javier Mesa Callejas, economista con maestría en Economía y doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Ha sido director del Centro de Investigación Económicas y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. También fue como vicedecano administrativo de la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado como profesor en el área de macroeconomía. Sus principales temas son la evolución de la economía, la coyuntura económica, las tasas de cambio, tasas de interés y el análisis de finanzas de las universidades, temas en el que ha tenido un papel protagónico a nivel nacional. Bienvenido. Buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes, al doctor Maximiliano, agradecerle su presencia acá. Es muy importante tenerlo en la universidad, una persona que conoce mucho el tema, viceministro de Educación Superior. Un saludo al decano, a su consejo académico, a toda la comunidad de la universidad, especialmente a la de la facultad, a la cual todavía pertenezco, a pesar de que estoy ahí haciendo una pasantía en la Vicerrectoría Administrativa, pero mi corazón sigue siendo de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, la presentación que voy a hacer es un poco como una suerte de estado del arte de lo que hoy es todo el análisis que está haciendo de la reforma a la Ley 30. Una discusión que viene ya de vieja data y que en los últimos años cogió mucha fuerza, especialmente por lo que pasó
en el 2018 una gran movilización nacional liderada por profesores, estudiantes y demás actores universitarios que lograron un hecho sin precedentes en el 2018 y es que fue recursos adicionales a la base presupuestal de las universidades. Esto, digamos, en el histórico del desarrollo de la Ley 30 de 1992, se convirtió en un hito porque los gobiernos anteriores, pues los esfuerzos por entregar recursos adicionales habían sido muy discrecionales. Y por primera vez se logró que en general todas las universidades públicas, incluso las instituciones de las famosas, la red ITTU, también tuvieran recursos importantes, especialmente por temas de fomento. Entonces lo que voy a hacer es una presentación de algunos aspectos relevantes que hoy sin duda serán importantes para el futuro de, digamos, de la Ley 30 y sobre todo para el financiamiento de las universidades. Hay muchas lecturas, muchas interpretaciones, hay mucha gente que dice que por qué le están entregando más plata a las universidades si en los últimos años, por lo menos desde el 2019 a la fecha, les han entregado más de 6 billones de pesos, que dónde está el déficit de las universidades, que cuando uno coge, por ejemplo, los estados financieros de las universidades, todas tienen resultados positivos, que cuál es el problema, que por qué se quejan tanto, por qué se movilizan tanto. Y la verdad, tenemos que comenzar a hacer pedagogía sobre el asunto, porque no necesariamente los estados financieros de las organizaciones reflejan su realidad. Los estados financieros de una organización son como la estructura. En el fondo eso refleja un poco de solidez. Pero el problema de las instituciones, y no solamente las universidades, en general de cualquier organización, es sus problemas de maniobrabilidad, sus problemas de caja, sus problemas de liquidez. Entonces, lo que vamos a mostrar en esta presentación es finalmente por qué se necesita cambiar la Ley 30 en materia de financiamiento. Porque la Ley 30 no solamente es financiamiento, la Ley 30 es un sinnúmero de cosas, de temas, gobernabilidad, registros calificados, aseguramiento de la calidad, etcétera, etcétera. Hay 2 artículos muy importantes en la Ley 30, que es el artículo 86 y el artículo 87. Esos 2 artículos son los que han concentrado la mayor atención porque son los artículos que se refieren al tema del financiamiento. Aquí vamos a hablar del financiamiento, pero eso no quiere decir que los demás aspectos de la Ley 30 no haya que modificarlos. Probablemente la gobernanza, la gobernabilidad, la manera como se eligen los rectores, todo el tema de aseguramiento de la calidad, las ofertas académicas, etcétera, etcétera. Eso sin duda será objeto de discusión porque la Ley 30 ya lleva ya cumplió 30 años y en 30 años en Colombia han pasado muchas cosas en materia de educación. Entre ellas, la más importante a mi modo de ver desde el punto de vista financiero, es que en 1992, cuando se creó la Ley 30, se le entregó presupuestos a las universidades en ese momento. Y ese presupuesto quedó indexado al ritmo del IPC. O sea, ese presupuesto para funcionamiento comenzó a crecer, según la ley, al ritmo de la tasa de inflación. Pues bien, en 30 años, las universidades hemos crecido el doble en materia de gastos, en materia de inversión. Y hoy, por lo menos, existe un descalce financiero de los recursos de ley frente a todo el tema de los gastos de funcionamiento. Eso está en el artículo 86 y eso ahora va a haber que cambiarlo porque nosotros hemos hecho mucho más de lo que ha hecho, de lo que está contemplado en la ley. Eso es lo que vamos a mostrar un poco en este ejercicio de mirar estadísticas, de mirar cómo se financian las instituciones de educación superior pública. Mucha gente todavía no sabe cómo se financian y mucha gente cree que las universidades se financian solamente por los recursos que les da el Estado. No, nosotros tenemos que hacer gestión, tenemos que salir a buscar recursos, porque si no, no podemos funcionar. Les voy a demostrar que en promedio la financiación pública es el 50% de las universidades públicas. El otro 50% hay que salir a conseguirlo. Y si no se consigue, difícilmente nuestras instituciones van a poder funcionar. Esa es la realidad. Por eso es que la problemática de la Ley 30 no es el hoy, es si nuestras universidades van a ser sostenibles en el tiempo. Esa discusión no es para resolver los problemas de corto plazo. Seguramente los recursos adicionales que nos entregaron del 2019 a la fecha nos han ayudado mucho.
nos han ayudado a contener la crisis. Pero es que esta universidad, nosotros queremos universidad antes que para otros 200 años, ¿o qué? ¿O la queremos ver morir en el 2027 o 2028? Precisamente por eso es que es importante esta discusión. Por eso es que algunos creen que nosotros no necesitamos plata porque a veces los estados financieros de nosotros son positivos. Sí, pero eso no refleja la realidad. Eso es una foto histórica que dice que, y vamos a mostrar con datos, que la universidad hoy aparentemente tiene una situación sólida. Pero ¿y el futuro qué? ¿Y si no hay reforma a la ley 30? ¿Y si por cosas del destino la consecución de recursos propios cae? Porque eso es volátil. Eso es contratación, venta de bienes y servicios, convenios. Si eso cae, eso no es creciente. Eso también es cíclico. Entonces, esos son los aspectos que queremos demostrar de por qué es importante la reforma a la ley 30. Vamos a ver una serie de estadísticas básicas para que ustedes entiendan lo que se ha hecho en la educación superior pública en los últimos años, simple y llanamente para que vean por qué es importante reformar el sistema de educación, el tema del financiamiento. Aquí hay simplemente como un inventario de cuántas instituciones educativas tenemos en Colombia. Nosotros tenemos de un total de 298 instituciones que prestan el servicio de educación superior en Colombia. Tenemos que en el sector, digamos, no oficial, en el sector privado hay 214. Tenemos 84 IES públicas, de las cuales 33 son universidades. Hay que sumar a una, la Universidad del Trópico, que son 34. Tenemos 19 instituciones que están entre instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, y tenemos, eso es lo que llaman la famosa red ITTU. De esas 65 saquemos 34 universidades y el resto son instituciones técnicas, tecnológicas, unitarias. Del total, el 28% corresponde a IES públicas, digamos el 72% son IES privadas. Y universidades, el 38% son públicas y el 62%, equivalente a 55 universidades, son privadas. Fíjense en el tema de la matrícula, esos son datos al 2021. En la matrícula el tema se invierte por completo. Nosotros tenemos dentro del total de matrícula promedio de pregrado, nosotros aportamos el 56.8% de los estudiantes matriculados en Colombia. Fíjense que claro, las instituciones privadas son mayores, pero nosotros tenemos la mayor cobertura en educación superior, el 56%, mientras que las instituciones privadas tienen el 43.9%. Tema de datos de matrícula. Uno, para que lo tengan en cuenta, cobertura. Fíjense en esta gráfica, es muy relevante. En 1993 teníamos matriculados 159.000 estudiantes. Hoy tenemos matriculados alrededor de 638.000. ¿Cuántos estudiantes ustedes ven que crecimos entre el 93 y el 2021? Ahí hay 500.000 estudiantes. Y este gobierno pretende en 4 años meter 500.000 estudiantes en el sistema de educación superior. Es un poco para que vayan evaluando la magnitud de lo que significa reformar la ley de la educación superior en temas de financiamiento. Meter 500.000 estudiantes en 4 años, eso es lo que nosotros hemos aumentado la matrícula prácticamente desde que comenzó la ley 30. Primera hecho para que lo tengan en cuenta. Fíjense, la oferta de programas académicos. En pregrado, entre el 2004 y el 2021 hemos crecido el 43.4%. En posgrados, más del 100%. En especializaciones, el 37%. Maestrías, 183%. Y doctorados. Nosotros las universidades públicas están en esa carrera de formar cada vez de conocimiento, porque digamos el nivel máximo de formación doctorado, y eso ha crecido. Pero eso no crece solo. Eso ha crecido porque las universidades han tenido que mejorar, digamos, la calidad de sus programas, los profesores se han educado, es decir, ha crecido la capacidad instalada en todos estos años. Fíjense, por ejemplo, para el 2021, de esos 1.546 programas de pregrado, 1.383 eran presenciales, 104 a distancia y 59 virtuales. Eso, por supuesto, viene creciendo y sobre todo después de la pandemia, cada vez más hay una oferta mucho más grande de posgrados, de pregrados y posgrados, que de 1.831 posgrados que están registrados en Colombia en el 2021, 1.762 son presenciales, 16 a distancia y 63 virtuales.
Fíjense en la evolución del personal docente. Los profesores de planta entre el 2004 y el 2021 han crecido el 26%. Los ocasionales, que son compañeros que nos apoyan en la gestión, que también son de tiempo completo, pero que tienen otro tipo de, digamos, vinculación por el tema de la temporalidad, han crecido el 120%. Y los profesores por horas cátedra, que han sido muy importantes en este proceso, han crecido el 95%. Fíjense en el nivel máximo de formación desde el 2004. Recuerden que la ley 30 empezó en 1992. Y los recursos que ha entregado o que entregaba hasta el 2018 era solamente el IPC. Imaginen ustedes si esto que se ha hecho, un crecimiento en la formación de los profesores de doctorado, 481%, profesores de maestría, profesores de especialización. Todo eso se ha hecho con recursos adicionales a los que ha entregado la ley 30 durante su historia, exceptuando 2019 y 2023 que nos entregaron por primera vez recursos distintos. Fíjense en la distribución del personal docente. En el 2004, el 43% eran profesores de planta, ya en el 2021 era el 32.4%, y cómo nosotros, para atender las demandas, para atender cobertura y para atender miles de cosas que hacemos en pro de la sociedad, hemos tenido que aumentar el número de profesores de cátedra, el número de profesores ocasionales. Y los grupos de investigación, que es otra de las funciones esenciales e importantes de la universidad pública, porque nosotros no solamente damos clase, eso es una misión muy importante, pero nosotros nos hemos dedicado también a la investigación. Fíjense en cada grupo, en cada convocatoria que se ha tenido de coincidencias, desde el 2004 hasta el 2021, cómo ha crecido el número de grupos de investigación reconocidos. Eso ha crecido más del 248%. En el 2004 teníamos 834 grupos de investigación reconocidos. Hoy hay más de 2.900 grupos, desagregados por sus diferentes categorías, como lo hace Colciencia, grupos A1, grupos A, grupos B, etc. En temas de acreditación, la acreditación es como un sello de calidad. Hoy 24 universidades públicas tienen, de las 34, tienen sello de calidad. Hoy tenemos prácticamente que del total de instituciones acreditadas en Colombia, públicas y privadas, nosotros dobleteamos en materia de calidad, entendido con este tema de acreditación, lo cual también es un hecho meritorio de las instituciones de educación superior públicas colombianas. Y miren el resumen de los indicadores, lo que teníamos en el 2004 en algunas variables y lo que tenemos en el 2021, matrículas, estudiantes de programa, mire, grupos de investigación, artículos publicados. En el 2004 publicábamos 9.304, ya en el 2021 tenemos una muestra de artículos publicados en revistas que supera los 15.000 millones, los 15.000 artículos. Y miren la infraestructura, porque todo esto también se tiene que ver con infraestructura. En el 2004, 2.400.000 metros intervenidos, ya en el 2021 el doble. Eso es inversión. Nuevos edificios, salones, dotación, todas estas cosas. Y la ley 30, toda su historia, ha entregado solamente el IPC. Esos datos para que ustedes comiencen a entender por qué es necesario pensar en eso. ¿Cómo se financian las universidades en Colombia? En Colombia las universidades públicas se financian con el famoso artículo 86 que dice que a las universidades hay que entregarle recursos de acuerdo. Tiene una base presupuestal, la base presupuestal se define como los recursos que se le entregan para funcionar a las universidades. Eso hasta el 98 creció al ritmo del IPC. Entre el 98, o sea, 99 y 2022, crecieron en promedio el 4.1%. En el 2019 eso creció la base, el 3.5%, más que el IPC. En el 2020, el 4%. Más que el IPC, 2021 el 4.5 y 2022 el 4.65. El gobierno Petro dijo, doy 5% adicional. Si uno suma esos 5 años, es 4.3% de crecimiento adicional al IPC. El resto de financiación se cubre a veces de alcaldías y departamentos. Nosotros, la Gobernación de Antioquia también da recursos adicionales a la base presupuestal de acuerdo al artículo 86. Eso pesa exactamente el 4% del presupuesto de la universidad, mientras que las transferencias de ley están pesando alrededor del 35% del funcionamiento.
y recursos propios. Eso es muy importante. Fíjense en la torta de la distribución. El 50% en promedio lo pone el artículo 86, el artículo 87, el 5% entidades territoriales, alcaldías o departamentos, y el 45% recursos por venta de bienes y servicios, convenios, contratos, matrículas de posgrado, venta de huevos, venta de trucha y todo aquello que ustedes se quieran imaginar que vendemos las universidades para poder completar ese otro 50%. Ustedes ven la distribución por vigencias, etcétera. Ahí está la torta. ¿En qué nos gastamos eso? ¿Cómo se distribuye el presupuesto de las universidades? El 70% es personal docente, gastos de personal, porque es que esto es una organización de conocimiento y aquí la razón de ser son los actores universitarios, son los profesores, los empleados administrativos, los estudiantes, esa es la razón de ser. Aquí no se producen salchichas ni se producen camisas, se produce conocimiento. Por ende, el grueso de los gastos está concentrado en personas, gastos de funcionamiento. Fíjense, y esto es muy importante, el crecimiento de los costos de las universidades. Falta actualizarlo al 2021, pero no ha cambiado mucho. Fíjense que si ustedes ven el cuadro de abajo, lo que está en ese retablo, el porcentaje de crecimiento por encima del IPC de los gastos de funcionamiento en inversión, casi el 5%, por encima. El porcentaje por encima del IPC de gastos de funcionamiento, el 4.5%. Entonces, cuando uno mira esto, uno entiende por qué las universidades estamos descalzadas. ¿Qué significa descalce? El descalce es cuando no nos alcanza, cuando los recaudos no alcanzan a cumplir los gastos. Entonces nosotros tenemos, fíjense ahí, la línea naranja representa lo que es el crecimiento de los gastos de funcionamiento. La línea verdecita es el IPC y la gris es el descalce. Esa diferencia que en promedio en los últimos 13 años es del 4%, es lo que nos ha generado a nosotros lo que llaman desfinanciamiento progresivo, desfinanciamiento estructural. Es decir, con los recursos de ley no cubrimos el funcionamiento de nuestra ley. Por eso hay que hacer gestión, por eso hay que salir a buscar recursos propios para poder completar este hueco que nos ha dejado la ley 30. Entonces, hay un desfinanciamiento histórico que es necesario cubrir si nosotros queremos seguir garantizando educación con calidad, cobertura con calidad. Piensen, por ejemplo, este gobierno dice, quieren aumentar la cobertura en 500.000 estudiantes, de los cuales 250.000 deben ser cubiertos, dice el gobierno, por las instituciones privadas y 250.000 por las instituciones públicas. Y las universidades, hay un compromiso en el papel de que van a aumentar cobertura en estos próximos 4 años alrededor de 128.000 cupos. Eso es un promedio más o menos de 5% por universidad. ¿De dónde? ¿Con qué? De la nada, pues eso va a caer del cielo. Nosotros, ustedes se han dado cuenta en la universidad, nosotros tenemos nuestra capacidad instalada. Seguramente la cobertura, como le dice el gobierno, no es para Medellín, Bogotá, Cali. La cobertura no es para las ciudades de capital. Esa cobertura es pensada en aquellas regiones donde hay dificultad en el acceso. Seguramente nosotros no vamos a meter 1.600 estudiantes más por año aquí, porque pues, esa no es la idea. La filosofía de la cobertura que propone el gobierno es en aquellas zonas donde hay más problemas de acceso. Nosotros en Medellín y en Cali y en Bogotá no tenemos problemas de acceso. Sin embargo, hay zonas en cada una de estas regiones donde sí hay problemas de acceso. Entonces, si nosotros, y eso lo hemos, digamos, desarrollado a través del sistema unitario estatal, en los últimos años, un ejercicio de lo que llaman brechas de calidad. ¿Qué son estas brechas de calidad? Esto es lo que la ley 30, por lo menos hasta el 2018, nos adeudaba, entre comillas. ¿Qué significa entre comillas? Que todas estas cosas que hacemos en las universidades, formación doctoral, formación en segunda lengua, infraestructura, el bienestar universitario, todo esto no se ha hecho con recursos de la ley 30. En el SUE se estimó hasta el 2018 un desfinanciamiento que iba en 18 billones de pesos. Eso es lo que supuestamente la ley 30 no ha podido entregar. ¿Por qué? Porque los recursos, vuelvo y lo digo, se pegaban al ritmo de la inflación y no al ritmo del funcionamiento real de las instituciones. Entonces viene la pregunta, y entonces,
cuál es la reforma, o sea, ¿para qué reformar la ley 30? Y no solamente es para qué, pues ya acabamos de ver pues, que históricamente hemos tenido un desfinanciamiento muy fuerte para muchas cosas que hemos tenido que hacer del bolsillo propio de las universidades. Pero la idea es qué propuesta podemos hacer nosotros para tratar de, digamos, cambiar ese modelo actual de financiación. Esa propuesta la hemos construido a partir de una comisión a la cual pertenecemos, que es la Comisión Nacional de Vicerrectores. Es un grupo de universidades que ya llevamos más de 3 años trabajando este asunto y hemos hecho una propuesta que algunos senadores la cogieron y la metieron como un proyecto que está en la Cámara de Representantes. Les voy a contar en qué consiste esto, porque lo que queremos con este modelo de financiación, nuevo modelo de financiación, es precisamente tratar de garantizar sostenibilidad y funcionamiento adecuado, porque la pregunta es ¿qué es adecuado? Adecuado es todo aquello que contribuya con la calidad y con la cobertura. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay varias cosas que podrían justificar el por qué la reforma de la ley 30, el descalce, el desfinanciamiento histórico. Y hay una cosa importante que quiero mostrarles y quiero detallarme. Recuerden que les comenté hace un minuto, financiación adicional, claro, 2019-2023. ¿Para qué ha servido esa financiación adicional? Ha servido básicamente para contener la crisis. Y les voy a mostrar un par de indicadores que revelan lo anterior. Fíjense, desde el punto de vista financiero, ustedes ven acá, esto es lo que llaman el margen operativo. ¿Qué es el margen operativo? El margen operativo se calcula, se coge el excedente operacional y se divide sobre los ingresos de operación. Si uno mira ese margen operativo de las instituciones de educación superior, las universidades, su sistema de universidades estatales, fíjense, fíjense la tendencia entre el 2015 y prácticamente el 2019, una tendencia creciente. O sea, un margen operativo prácticamente en descenso. ¿Eso qué quiere decir? Que con los excedentes que quedan, eso no financia la cantidad de gastos que requiere una organización. Es decir, cuando una organización tiene un excedente, un margen operativo tan bajito, obviamente con qué va a apalancar lo que necesita para poder funcionar. En el histórico ese margen operativo venía cayendo. Viene esa, digamos, esa lucha del 2018 que logró recursos adicionales y fíjense cómo el margen operativo cambia de tendencia. La línea verde es el margen operativo con recursos adicionales. Y la línea punteada era si no nos hubieran dado nada. O sea, si no nos hubieran dado nada, la situación pues, hubiera mejorado un poco. Pero miren cómo mejora la situación con recursos adicionales. Pero eso es solidez. Eso es la estructura. Uno coge los balances generales de las universidades y difícilmente va a encontrar una con pérdida. Pero lo importante no son los estados financieros, es estos indicadores que son los que dan capacidad. Este es de solidez. Miren el de allá. El de allá se llama, yo no sé si lo ven, se llama, es un indicador de liquidez. Y ese indicador de liquidez dice grado de maniobrabilidad. Es decir, cómo se financian los gastos en el corto plazo. O sea, uno coge un indicador que se llama razón corriente ajustada y es, coge el efectivo y lo divide sobre los pasivos de corto plazo. ¿Y qué dice eso? ¿Cuánto dispone la institución para cubrir sus obligaciones de corto plazo? ¿Y saben cuánto es? ¿Cuánto traíamos en el 2018? Era negativo. No teníamos cómo cubrir las obligaciones de corto plazo. El indicador del lado de la derecha muestra maniobra. Claro, nosotros hemos mejorado la solidez, pero la maniobra no la hemos mejorado. Es decir, todos los días tenemos problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque nosotros escasamente, con el efectivo que tenemos, cubrimos obligaciones de corto plazo, digamos casi uno. Eso lo ideal sería que un negocio tuviera, perdóname la palabra negocio, pero en el mundo empresarial es que esa razón sea 2, 3, 4 y 5. Como llaman popularmente, tener caja para funcionar. Y hoy nuestro problema no es el de la solidez. Ha mejorado. ¿Y por qué ha mejorado? Porque hubo recursos adicionales. Y si se acaban los recursos adicionales, este indicador vuelve para abajo. Y ahí estamos fregados, porque es donde le descubren a uno. Ese indicador es como el cuerpo humano. Sí, uno está, como te ves de bien.
pero lo tocan a uno aquí, ay, me duele todo. Entonces, ¿qué tan bien está uno de salud? Pero uno me pone la ropita y todo se le tapa, ¿cierto? Pero, ay, así somos las universidades. Tenemos la ropita bien puesta. Estados financieros aparentemente muy bien. Pero cuando uno mira y detalla, miren que venían en caída. Se recuperaron con los recursos adicionales. Este es un logro, obviamente, del gobierno anterior y de ese movimiento social tan fuerte que logró eso adicional. Pero ¿y si no hay más eso? Y lo grave es que maniobrar implica problemas de caja. Y ahí es donde está el problema. Entonces nosotros, desde el sistema monetario estatal, hemos propuesto un modelo que intente corregir esas deficiencias en materia de financiamiento. ¿Y cuáles son esas deficiencias? Aquellas que la Ley 30 no ha cubierto. Por ejemplo, un asunto muy importante es, toda la vida se ha indexado por el IPC y se ha desconocido lo que es el índice de costos a la educación superior, porque el IPC es el índice de precios al consumidor. Eso es un indicador de precios de la canasta básica, pero nosotros también tenemos una canasta básica. Entonces ya nos hemos puesto de acuerdo que el IPC no es el indicador ideal para actualizar la base, es el índice de costos a la educación superior que llama ICE. Muy bien, hasta ahí el tema va bien, sí, pero ¿y qué sigue? Después sigue, por ejemplo, ¿y qué pasa con la cobertura? Este gobierno quiere más plazas docentes, más plazas, más cobertura. Eso vale, eso tiene un costo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las plazas de profesores? Todas las universidades públicas tenemos todavía problemas de suficiencia en términos del número de estudiantes por curso, por profesor. En todas necesitamos profesores. ¿Por qué? Porque hemos crecido ya. ¿Cuánto crecimos en los últimos 20 años? Más de 500.000 estudiantes. Entonces, este nuevo modelo incluye desde el índice de costos, incluye nuevas plazas docentes, nuevas plazas administrativas, porque nuestras plantas administrativas también están reventadas. Se necesita más personal para atender el volumen de estudiantes. Los que somos más viejitos aquí, sabemos que hace 25 años los parqueaderos estaban vacíos. Ahora no hay dónde parquear, porque hay mucha gente, porque los pobres tienen carro, todo el mundo tiene carro, porque etcétera, etcétera. La universidad se creció. Hace 20 años podíamos caminar por y no había problemas. Hoy la universidad, pues, la población estudiantil creció, la población de profesores creció, pero eso es insuficiente. Y una cosa muy importante, la cobertura históricamente había sido un asunto como discrecional. Cada gobierno le daba plata a las universidades si incrementaba cupos. Eso se volvió un asunto político, un asunto discrecional. Hoy queremos que eso no sea un asunto político, sino que esos recursos sean base presupuestal. Y otro tema, el famoso decreto 1279, que es el decreto que rige el salario de los profesores universitarios, que se establece por productividad. La ley 30 nunca consideró el 1279. Claro, porque el 1279 no nació con la ley 30, nació a finales de la década de los 90. El famoso decreto 1444, ahora se llama 1279. Y eso es salario. Y ese incremento adicional en los salarios de los profesores se cubre con recursos propios y no con recursos de la ley 30. El cierre de brechas, que eso es otro problema que tenemos en Colombia, y es que en Colombia las universidades están todas desbalanceadas. Esta universidad tiene 220 años, este año vamos a conmemorar los 220 años, otras tienen 20 años, 40 años, 50 años, están en regiones distintas. Y todas quieren el presupuesto de la Universidad de Antioquia o el presupuesto de la Universidad Nacional. Entonces, el mismo sistema universitario estatal, las universidades pequeñas de menor desarrollo dicen, ¿y por qué a la Antioquia le dan el 10% del presupuesto de la educación superior en Colombia? ¿Por qué a la Nacional le dan el 17%? ¿Por qué no reparten eso por partes iguales? Eso es una discusión fuertísima de gobernabilidad en el mismo sistema universitario estatal. Entonces se inventaron y que cierre de brechas. ¿Y en qué consistió el cierre de brechas en el periodo anterior? A las 4 grandes les quitaron presupuesto adicional para dárselo a otras universidades. Yo no sé si eso será equitativo, yo no sé, yo no voy a entrar en esa discusión, pero el cierre de brechas no puede ser a costa del presupuesto de unas para favor de otras. En el nuevo modelo que estamos proponiendo, cierre de brechas, pero no así.
Entonces, dado ese modelo, nosotros hemos incluido cada uno de los factores que hoy son importantes para el funcionamiento de la universidad. El índice de costos, el crecimiento por puntos, decreto 1279, los recursos para nuevos docentes y plazas administrativas, normas que impactan el financiamiento. Resulta que todo aquello que la Corte Suprema decide, ejemplo, el tema, alguna legislación que se toma que vaya contra los presupuestos de las universidades, no lo cubre la ley 30. Cada universidad lo tiene que hacer. Cada universidad tiene que financiar. Todas las disposiciones de ley que salen tienen que salir del presupuesto de las universidades y no del presupuesto de la ley 30. Ampliación de cobertura, cierre de brechas e inversión. Todas esas variables las hemos contextualizado en un modelo que básicamente incluye la actualización de la base presupuestal. Es decir, ustedes se preguntarán, bueno, después de toda esa careta que está echando, ¿en cuánto debe crecer la base presupuestal? Porque ustedes dicen que no les alcanza con el IPC, ¿cierto? Que tampoco les alcanza con los recursos adicionales. Bueno, y entonces, ¿cuál debería ser el incremento de la base presupuestal teniendo en cuenta el índice de costos, el 1279, las plazas docentes, las plazas administrativas, el cierre de brechas, los recursos de inversión? Finalmente, ¿cuál debería ser? Nosotros simulamos eso. Lo hacemos desde la universidad, el equipo de la vicerrectoría ha estado trabajando en este tema, esa es la contribución que hemos hecho a la educación superior pública y hemos modelado una ecuación de actualización de la base presupuestal que incluye hoy todas las apuestas que están sobre la mesa. Por ejemplo, el gobierno quiere nueva cobertura, sí, pero eso le va a valer plata. ¿Cuánto va a valer? 32.000 cupos, que es el incremento de la cobertura anual por 4 años. Recuerden que el sistema monetario estatal se comprometió con el 25% de los 500.000 cupos. Eso le dijeron a los rectores al presidente. Ya sabe que nosotros podemos hasta el 5% adicional. Modelamos los cupos con 128.000. 1.500 plazas de docentes al 2026. Creación de 375 plazas para las universidades. 188 plazas por año administrativas. Una política de cierre de brechas, la creación de un fondo de 147.000 millones de pesos. Indexar con el ICE e incluir 200.000 puntos anuales del decreto. Esas preocupaciones son las de todos los días de nosotros, sobre todo los que estamos manejando el tema financiero. Cogimos unos supuestos, porque esto hay que modelarlo. Todo lo que está con rojo son aquellas variables que ya son observadas. Lo que está con azul es lo que estimamos, porque esto es un modelo relativamente sencillo y lo pusimos a correr con esa información, porque esto es hacia adelante. ¿Para qué vamos a seguir pensando en que nos deben tanto? No. ¿Para dónde va esto? 2020, hoy estamos en 2023, 2026. Inclusive el modelo lo tenemos al 2033. Pero el ministro de Educación dijo, no, cuando le presentamos el modelo, no. Yo estoy hasta el 2026. Bueno, no llegó al 2026, no alcanzo a estar un añito. Pero cuando le presenté este modelo, dijo, no, Ramón, este gobierno está hasta el 2026. Tíreme eso hasta el 2026. Con esas proyecciones, fíjense, con esas proyecciones, incluso simulando distintos escenarios, con estos datos, con estas variables, simulamos un escenario donde se incluye la cobertura y se incluye todo lo que... Todo eso implica que la reforma a la ley 30 debería estar como mínimo alrededor del 18.5% promedio. O sea, que tendríamos, incluye, fíjense que con un índice de costos promedio, un IPC promedio del 8.03 promedio al 2026, pero ¿cómo va esto? Uno no sabe si eso realmente se va a cumplir, porque la inflación va en el 13.12, 13.28, y no sabemos si la inflación va a seguir cediendo. En promedio, una inflación del 8.8. Y un ICES, recuerden que estamos actualizando por índice de costos, está en 9.5%. Eso implicaría prácticamente dobletear esos recursos. Durante los últimos 5 años han entregado ¿cuánto? En promedio. Se me ha puesto cuidado.
6 billones, pero el porcentaje ¿cuánto? Por medio, 4.33. Adicional. Este modelo adicional es prácticamente el 9%. O sea, es duplicar esos recursos. Vamos a ver cuál es el costo de eso. Fíjense, por ejemplo, este es el escenario de los costos. O sea, eso implica, si no hay reforma, la ley 30 entregaría en promedio todo el punto 28 hasta el 2026. Nosotros estamos proponiendo que sea el 18.46. O sea, son 5 billones adicionales. Porque la ley 30 de por sí va a entregar recursos. O sea, haya o no haya reforma, la ley 30 sigue entregando recursos. Pero ¿qué es lo adicional que se necesita? En este modelo se habla prácticamente de cerca de 5.2, 5.3 billones a la base presupuestal de las universidades. ¿Será eso muy utópico? Este país tiene muchos problemas fiscales, pero la reforma a la educación superior no da espera. Y la educación se supone que es un motor importante para el desarrollo de la sociedad. Fíjense el impacto fiscal, porque también hay que ver, ¿y esto cuánto le cuesta al fisco? También lo estimamos. Por ley 30, digamos, de aquí al 2026 son 22 billones de pesos. En el escenario 4 serían 27, o sea, serían más o menos los mismos 5 billones adicionales. Eso pesa el punto 31 del PIB, ni siquiera es el 1. López, ¿usted sabe cuánto es el 1% del PIB? No, el 1% del PIB. ¿Cuánto es eso en billones? El 1% del PIB. Para que ustedes, nosotros calculamos, eso es el punto 32 del PIB. Digamos que era el 1%. Entonces, fíjense, y mire, eso es menos del 1%, lo adicional. ¿Y cuánto le costaría esto al presupuesto de la nación? Hoy la educación pesa, en el presupuesto de 2023, la educación no llega al 1.3% del Producto Interno Bruto. Esa reforma, como lo hemos planteado nosotros, incluyendo esas variables que son claves en el funcionamiento de las universidades, representaría en promedio el 1.55 de los presupuestos del 2026. ¿Ustedes creen que eso es mucha plata? Lo que pasa es que en este país no solamente educación, defensa. ¿Y cuánto creen ustedes que se gastan en defensa? Comprando helicópteros, comprando aviones y un montón de cosas, cuando necesitamos 1.55% del presupuesto promedio de los próximos años. Termino con esto. Y es un poco como hacer proyecciones de largo plazo. Y es, bueno, ¿y qué va a pasar si no hay reforma? Porque la idea es que hay muchas complicaciones fiscales. Nosotros en la vicerrectoría hemos construido junto con el grupo de macro un instrumento que se llama marco fiscal. Con el grupo de macroeconomía organizamos un marco fiscal de mediano plazo para simular la situación de las unidades públicas en los próximos años. Y construimos un indicador que se llama disponibilidad efectiva. ¿Qué es la disponibilidad efectiva? Para que lo vean de la manera más sencilla, es la brecha entre recaudos y pagos. Cogimos la información que registran todas las universidades, las 33 universidades. Cogimos datos entre el 2015 hasta el 2021. Homogenizamos las bases de datos y construimos este indicador que dice, esto es como un indicador de ahorro realmente. Porque si usted tiene recaudos y tiene pagos, lo que le queda es para qué. Para poder, lo ahorro, pero para poderse defender en época de vacas flacas. Entonces nosotros simulamos eso con estos supuestos. Obviamente, pues, ustedes no lo alcanzan a ver, pero simulamos del 2021 al 2032, que es lo que un horizonte relativamente corto. Y fíjense en lo que va a pasar. Línea azul, las 33 I. Línea naranja, las 5 I es más grande. Fíjense en la gráfica. La disponibilidad efectiva comienza a decrecer a partir del próximo año. Va para abajo. Si no hay reforma, ni hay nada, ni hay discusión, no suenen que en los próximos años vamos a tener una disponibilidad positiva. Estos son simulaciones, pero estos son instrumentos. Para eso sabemos. Lo que sabemos ahí los economistas es simular. ¿Para dónde va eso? Si no hay nada, vamos a estar, miren, descalce
prácticamente al 2020. Lo hicimos pensando, por ejemplo, si las universidades reciben el 5% adicional hasta el 2026, porque parece que, no sé, yo no quiero ser pesimista, pero esto está muy despacio, lo de la reforma. Entonces, este gobierno va a mantener el 5%, ya nos dio el 5%. Si lo mantiene en los próximos años, hasta el 2026, fíjense en que la senda se corre. Miren que la senda se corre, pero la disponibilidad comienza otra vez decrece cuando no hay recursos adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos están entregando de recursos adicionales está sosteniendo lentamente, está conteniendo. Con eso, ahí le doy como para que se vaya ahí. Pero el día que le quite eso, ya las universidades comenzamos a tener problemas de disponibilidad efectiva, el problema del ahorro. Fíjense, por ejemplo, simular escenario. Brecha de financiación sin reforma. Y lo que puede pasar si por lo menos se incluyeran recursos adicionales después del 2026. Lo que quiero llamar la atención es que esas sendas comienzan a cambiar dependiendo de si hay o no recursos, porque los recursos que tenemos, ojo, ya saben ustedes, solamente creo una parte. Y eso que aquí estamos suponiendo que nosotros vamos a seguir haciendo gestión, que todos los decanos, todos los profesores y que todo el mundo de aquí en adelante seguirá buscando recursos, cosa que probablemente puede ser compleja porque pues, eso es volátil. Y miren, por ejemplo, por universidad, miren la senda de nuestra amada, nuestra querida Universidad de Antioquia, miren la senda, miren los años, con y sin disponibilidad efectiva, por un IPC permanente del 5%, y si no hay disponibilidad efectiva, y estamos en un terreno que negativo. Miren la Universidad Nacional, por su carácter de nacional, porque está ligada directamente al presupuesto, digamos, por su ubicación y por su territorialidad, pero también tiene, a pesar de que su disponibilidad es positiva, también va a sufrir problemas de, digamos, de desfinanciamiento con el tiempo. Miren la Universidad del Valle, igual, la Universidad del Valle, a partir de más o menos del 2023, 2024, 2025, comienza a tener una senda de crecimiento. Miren la UIS. O sea, nosotros hemos simulado para cada universidad y estas sendas justifican el por qué nosotros necesitamos que el país entienda la importancia de esta ley. No por el hoy, aunque el hoy es importante, pero nosotros queremos, vuelvo y les digo, queremos universidad para los próximos 100 años. Entonces hay que obviamente pensar cómo nos vamos a financiar por el tiempo. Esa es la mejor demostración de que efectivamente es importante pensar que todos nos involucremos, que tengamos información acorde, que tengamos, digamos, que estemos bien ilustrados sobre un debate que sin duda será importante para el futuro de la educación superior en Colombia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, Ramón Javier Mesa Callejas, y damos entonces continuidad a este encuentro con nuestro segundo ponente, José Maximiliano Gómez Torres. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, especialista en resolución de conflictos, ciencias políticas y gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana, director de planeación de la Universidad Autónoma del Caribe. Trabajó con la Secretaría de Educación Distrital en diferentes cargos, con el Ministerio de Educación Nacional, asesor de Educación Superior, viceministro de Educación Superior, entre otros roles de gran importancia. Damos entonces la bienvenida. Hola, muy buenos días para todos, para todas. Para mí es un placer compartir este espacio
con todos ustedes aquí en la Universidad de Antioquia. Un agradecimiento al decano, al vicerrector, al profesor Mauricio, que tuvieron la gentileza de invitarme para hablar de uno de los temas con los que me encontré en mi vida laboral. Yo creo que el decano dijo que era una de las personas que más sabía de educación superior, de su financiamiento. Yo no, quietos. Yo tuve la fortuna de ingresar al Ministerio de Educación en el 2008 como contratista y era el profesional especializado que comenzaba a realizar los cálculos y que comenzó a articular con el gobierno entonces una reforma a la Ley 30 que se presentó, terminando el gobierno, el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que estuvo también trabajando con los equipos técnicos en la reforma a la Ley 30 que presentó el primer gobierno del presidente Santos, que retiró a la postre, que trabajó en el Acuerdo por lo Superior 2034, que era el horizonte de los elementos sustantivos que debía tener la educación superior en el 2034, que finalmente fue el documento de política entregado por el presidente Santos. Luego anduve en universidades privadas, en el ICBF, anduve también en la Secretaría de Educación mirando el otro componente, el otro gran componente del sistema de educación que es preescolar, básica y media, y volví nuevamente al Ministerio de Educación Nacional a enfrentarme a partir de septiembre, octubre del año 2018 a la gran movilización docente, universitaria, estudiantil, que finalmente dio logro a los acuerdos de los que ya nos habló el vicerrector y que permitieron, entre muchas otras cosas, un crecimiento muy importante a los recursos de funcionamiento de todas las instituciones de educación superior, que generó otros elementos de ley que se lograron materializar ante los actores correspondientes en el sistema general de regalías, proyectos de ley, leyes de la República que permitieron reconocer el 100% de los recursos de votaciones que las universidades otorgan a sus estudiantes sufragantes, elementos relacionados con los presupuestos bienales de regalías que dieron al final $1 billón para infraestructura, la disponibilidad de $1 billón para infraestructura. Al final eso no se materializó en su totalidad, pero también convocatorias particulares de las becas Bicentenario para doctorados, de convocatorias particulares para las universidades públicas para apalancar sus proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Así que en resumen he tenido la fortuna de estar al pie del cañón en ese escenario desde los puntos de vista y equipos técnicos y aprendiendo siempre pues desde los vicerrectores del sistema universitario estatal, un grupo poderoso, así como la presentación del vicerrector, un grupo con el que nos reunimos permanentemente para lograr acuerdos, para plantear los desacuerdos, pero entre todos para construir política pública en educación superior. Hablando de la movilización del año 2018, en este escenario, personas que acompañaron esa movilización, profesores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional sede Medellín, y que entre todos, creo, logramos el mejor acuerdo posible en ese momento para el fortalecimiento de la educación superior, y creo que nuestro vicerrector ya nos lo presentó. Bien, dicho eso, no tengo presentación, pero quisiera comenzar comentando parte de los elementos que nos presentaron relacionados con la reforma a la Ley 30. La reforma a la Ley 30 de 1992 ha cambiado mucho. Leyes de la República la han modificado. Decretos particulares le han puesto sentido a elementos que no quedaban por regular. Calculaba un investigador que cerca de 50 reformas a través de diferentes actos administrativos han modificado la Ley 30. Y han modificado el artículo 86 y el artículo 87, sí lo han modificado. Recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos II modificó el texto del artículo 86 y lo modificó en un elemento relacionado con sacar de la base, de esa base que crece permanentemente al IPC, los aportes que hacían las entidades territoriales y el gobierno nacional en infraestructura física.
Y eso tiene origen en demandas que hicieron varias universidades acerca de aportes que otrora las entidades territoriales daban para construir un edificio y que entró al cálculo de la base, y las universidades reiteradamente solicitaban mantener esos aportes extraordinarios para infraestructura física al presupuesto de inversión y de funcionamiento de las instituciones de educación superior. Allí hubo una reforma y podríamos hacer una serie descriptiva, puntual, de todas las veces que a través de diferentes mecanismos se ha modificado. Yo diría que una modificación parcial con cota en el tiempo fue el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, cuando cambia el artículo 86 al generar unas transferencias adicionales al IPC, que fueron en el año 2019 3.5, en el año 2020 4, me refiero a IPC más 3.5, IPC más 4 en el año 2021, IPC más 4.5 en el año 2022, IPC más 4.65, eso multiplicando esos crecimientos dio un crecimiento real del 17.7% en ese periodo de tiempo. Entonces, sin lugar a dudas, este crecimiento es el crecimiento a la base de los aportes de funcionamiento más importantes que ha habido en un periodo de gobierno completo desde la expedición de la Ley 30. Y allí me quisiera centrar un momento. Dicen permanentemente, en todos los escenarios, desde 1992, el artículo 86 de la Ley 30 no cambió un ápice hasta el 2018. Es decir, año tras año únicamente se corrigió la inflación, es decir, se mantuvo estático en pesos reales. Yo quiero poner de consideración que me enfrenté a hacer los cálculos en el 2009, que volví a hacer los cálculos en el 2022, que ya hay varios documentos ministeriales que presentan las series, entre el año 1993 y el año 2022, los aportes de la nación a las instituciones de educación superior en virtud del artículo 86 de la Ley 30 han crecido más del 90%. Es decir, para colocar en contexto, sí ha habido un incremento adicional de los diferentes gobiernos a través de la historia a los recursos de funcionamiento. Ojo, no estoy diciendo que eso es suficiente o que ha compensado los esfuerzos importantes que han hecho las universidades y en extensivo todas las instituciones de educación superior a las metas de lograr una educación incluyente, con calidad, que permita que cada vez más jóvenes ingresen a la educación superior. Pero ha habido recursos adicionales y me podría centrar en, cuando uno mira las series en detalle, hay una gran adición en el año 2002, 70.000 millones de pesos del año 2002 al SUBE, a la base de funcionamiento. Uno podría revisar cuánto equivale eso a precios constantes de 2023 y creo que es un aporte muy importante. Llegué yo al ministerio y me encontré con la primera gran movilización que recuerdo. Por supuesto, no significa que haya recuerdos de movilizaciones más poderosas en el movimiento estudiantil, pero en el año 2009, en una movilización que llegó a la Plaza de Bolívar, estudiantes de todas las universidades del país, se lograron recursos de funcionamiento ordinario destinados exclusivamente a ampliación de cobertura de 100.000 millones de pesos, con el compromiso de que el año siguiente, esta plata quedó en el presupuesto general de la Nación del año 2010, en inversión, y el compromiso fue que en el año 2011 ingresara a las bases de funcionamiento, después de una distribución que se realizó, que partía de las instituciones, como decían, oiga, yo participo en la ampliación de cobertura en tantos cupos, entonces el ministerio distribuía la plata, listo, para usted van 20.000 millones. En el año 2011 esa plata entró a los recursos de funcionamiento ordinario del artículo 86. Así que creo que revisando eso podemos colocar también en contexto que que los diferentes gobiernos han venido dialogando con las instituciones de educación superior y gobierno tras gobierno ha habido esfuerzos importantes en mayor o menor medida que reconocen que el sistema de educación superior es diferente, muta permanentemente y también de que recursos permanentes para que esté alineado con las necesidades reales de la educación superior en el mundo. En el año 2010, finalizando el periodo ministerial, Cecilia María Vélez, una ministra
que duró 8 años en el Ministerio de Educación Nacional, presentó el primer proyecto de reforma a la Ley 30 que recuerdo. ¿Qué era importante en ese proyecto de ley? El proyecto de ley hablaba de las deudas de las universidades, de las deudas de las entidades territoriales con las universidades. Creo que este es un elemento que se ha venido perdiendo en las discusiones recientes, pero resulta que es un problema bastante importante. Y es que al igual que la nación, las entidades territoriales deben concurrir al financiamiento de las instituciones de educación superior públicas en virtud del artículo 86 de la Ley 30. ¿Y cómo se calculó eso? Que eso en la retahíla uno lo lleva a pensar cómo pasó. ¿Qué fue realmente lo que sucedió en el año 93, 94? Ahí cuando uno mira algo de historia, la Ley 30 no entró a funcionar inmediatamente. Hay una serie de demandas hasta que en el año 1996 la Corte Constitucional le ordena al gobierno nacional dejar de tratar a las instituciones, a las universidades públicas como establecimientos públicos y tratarlo como entes universitarios autónomos. Pero bueno, eso es otro cuento. Me refería a que cuando comenzó el año 1992, lo que hizo el Ministerio de Hacienda, lo que hizo Planeación Nacional, lo que hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue revisar cuál era la proporción en el presupuesto de las universidades con las que concurría la nación y con las que concurría las entidades territoriales. Entonces, fue una proporción muy importante en algunos casos, en el caso de la Universidad de Antioquia, en el caso de la Universidad del Valle, en el caso de las territoriales. Recuerden que tenemos 34, de las cuales 16 son del orden nacional, el complemento del orden territorial. ¿Y eso qué significa? Significa que unas nacen de una ley de la República y las otras nacieron de una ordenanza. Incluso hay una que nació de un acuerdo, que es la Universidad Distrital de Bogotá. Entonces allí las entidades territoriales también tenían la obligación de mantener la misma senda de crecimiento de las transferencias de la nación a las universidades. Y resulta que no era así. Y que en el 2010 habían deudas muy, muy importantes que hoy subsisten a muchas universidades públicas. Entonces lo primero que dijo ese proyecto de ley fue obligar a las entidades territoriales a constituir esa deuda, que las universidades las podían constituir en título ejecutivo y hacerlas efectivas y cobrables, y combinar a las entidades territoriales que también concurrieran en la financiación de la educación superior. Hablaba de la modificación del artículo 87. El artículo 87 son recursos de funcionamiento ordinario que no son base presupuestal. ¿Cómo se calcula el artículo 87? El artículo 87, usted coge el monto total de recursos de funcionamiento ordinario que le gira a las universidades, lo multiplica por el 30% y lo multiplica por el crecimiento de la economía. Y eso da una plata. Y esa plata se distribuye entre las universidades. ¿Cuánto suele ser? Depende del crecimiento de la economía. Ha sido cero. El año del COVID fue cero, crecimiento de la economía negativo. Fue cero en el año 1999, crecimiento de la economía negativo, como ha habido momentos en los que el crecimiento de la economía ha sido muy importante, como fue el año pasado, y que fue base para calcular los recursos de artículo 87 para la vigencia corriente, que son recursos bien, bien importantes que se distribuyen entre las instituciones. Allí el proyecto de ley tocó ese artículo 87 y no habló de una participación del 30% en el total del crecimiento del Producto Interno Bruto, transferencias de la nación por el 30%, sino habló de un 50% y de un 40% de acuerdo a las posibilidades del crecimiento de la economía. Habló de, por primera vez, creo yo, de incluir a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en la distribución de los recursos de transferencia ordinaria de los que hablaba la Ley 30. Y esto vale la pena hacer un pare allí. El vicerrector nos hablaba de la composición de las instituciones de educación superior, 298, 299, aprobaron una recientemente, a veces cierra la personería jurídica de otra, pero como que ronda los 300. Entonces, frente a eso, hay 64 instituciones que están vinculadas al presupuesto general de la nación a través del Ministerio de Educación Nacional. Pero hay otras que son públicas
que también reciben matrícula pública, muchas reciben gratuidad, y que también son instituciones de educación superior pública. Una, la ESAP. Los compañeros de la ESAP son una institución de educación superior pública que no depende del Ministerio de Educación Nacional, depende de la función pública, y es una institución poderosa, con presencia en todo el territorio nacional y con un presupuesto muy importante de Ley 21, y que utiliza para agenciar sus funciones en el territorio. Pero hay otras tantas, y hay unas muy importantes que son las de régimen militar. Y hay una universidad pública de régimen militar que tiene asiento en Cartagena, que se llama la Escuela Almirante Padilla. Es una universidad pública, sí, es de régimen especial. Así que allí también están todas las escuelas de formación que tienen que pedir permiso al Ministerio de Educación Nacional para sus programas de registro calificado. Eso es algo que perdemos de vista permanentemente, pero que hay entidades del gobierno nacional, ministerios, función pública, canalizando recursos hacia esas instituciones. Y sus estudiantes son estudiantes de educación superior pública. Pero entonces centrémonos en las que están en el Ministerio de Educación Nacional: 34 entes universitarios autónomos, 30 instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias. Muy diferentes. Me gusta estar en Medellín para hablar de ellas porque ustedes las conocen, las tienen de vecinos. Y está el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y está el Pascual Bravo, y está también la virtual, que es una de las nuevas, la U Digital de Antioquia, con una proyección de crecimiento muy importante en números, y también unas que son muy poderosas. Yo creo que las más poderosas ITTUs que existen en Colombia, pues con la venia de otras tantas muy buenas, está el ITM y está el Tecnológico de Antioquia. Tan poderosas, tan sólidas, con tanto desarrollo, que tienen doctorados y que incluso también han visto, valorado, convertirse en entes universitarios autónomos porque están listos. Es más, cuando uno mira los indicadores del sistema universitario estatal, les aseguro que hay entes universitarios autónomos de muchos resultados inferiores en ciencia, en tecnología, innovación, en grupos de investigación, en cobertura, en presencia internacional, que el ITM y el Tecnológico de Antioquia. Así que tenemos allí otra serie de instituciones que también demandan recursos, que tienen condiciones muy diferentes, porque aquí se complejiza aún más la cosa, porque se habla de las ITTU, que son establecimientos públicos, como dice la Ley 30, son establecimientos públicos del orden nacional. Allí hay 5 instituciones, ninguna en Medellín. Hay otras instituciones que se descentralizaron, que nacieron en la nación y se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la Ley 790 de 2002. ¿Qué instituciones hay allí? El Pascual Bravo. El Pascual Bravo nació en la nación y se descentralizó. Y hay unas que nacieron enteramente en el territorio, que nunca recibieron recursos de la nación hasta el año 2018 en virtud del acuerdo con estudiantes, docentes, y que han generado crecimientos muy, muy importantes a nivel nacional y que tienen mucha participación en la matrícula de la educación técnica, profesional, tecnológica y también universitaria. Así que nuestro vicerrector nos habló del SUE, del Sistema Universitario Estatal, pero no nos habló de las otras instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias que están a lo largo y ancho del país y que también generan una tensión frente a compartir recursos del sistema universitario estatal, frente a querer convertirse algunas en universidades o en cualquier caso no parecer los hijos olvidados del sistema de financiación de la educación superior. Y allí están ellas también presionando por recursos. Cuando uno mira la distribución de recursos, cerca del 97% están en las universidades públicas, el otro 3% está en las ITTU, y las ITTU dicen: gobierno, yo estoy acá, yo estoy llegando también a lugares de la geografía dispersa, estoy llegando a comunidades vulnerables, no me mire realmente como me está tratando actualmente. Y eso genera tensiones. Pero bueno, no me quiero perder, ya voy a llegar allá.
esto lo incluyó por primera vez, no de esta manera tan profunda, pero lo valoró ese proyecto de reforma. Finalmente, hay que decirlo, la ministra Cecilia María radica este proyecto de ley a 3 meses de que se acabara su gobierno. Entonces ese proyecto de ley pues no corrió con suerte en el Congreso de la República, no tuvo ningún debate, pero entonces llega el primer gobierno del presidente Santos con su proyecto de reforma integral a la Ley 30. Entonces se separa de la idea inicial de concentrémonos en la financiación de la educación superior y hablemos de reforma integral de la Ley 30. Un proyecto que dio cuenta de muchos elementos, muchos polémicos que finalmente movieron a un movimiento estudiantil que nació precisamente de los liderazgos de las universidades públicas, la MANE, que se manifestó muchas veces frente a la inconveniencia a criterio del movimiento de otrora de los elementos allí contenidos. El presidente Santos tomó la decisión de retirar ese proyecto de ley, pero quiero contextualizarlo porque hubo un proyecto de concentrémonos en la financiación y hubo otro proyecto diciendo no, aprovechemos la oportunidad, la gobernabilidad que da el primer año de gobierno, aunque no se presentó en el primer año, sino ya comenzando el segundo, y volquémonos a renovar la Ley 30, porque la Ley 30 en ese momento tiene 20 años, es desactualizada, no acomoda sus estructuras, sus dinámicas, sus definiciones con la realidad de la educación superior en el mundo, y entonces hablemos de reforma integral. La reforma integral tuvo a las instituciones de educación superior como lenguaje común. Insisto, la Ley 30 habla de entes universitarios autónomos y las demás. Entonces, aquí en lo público retoma ese lenguaje a través de todo el proyecto de ley. Habla de algo muy polémico, instituciones de educación superior mixtas. Las instituciones en Colombia hoy o son públicas, estatales, o son privadas. No hay instituciones mixtas. El proyecto de ley habló de instituciones de educación superior mixtas. Y eso creo que fue el quiebre completo de cuál era la apuesta allí, porque consideraron quienes reflexionaban sobre ese artículo que era permitir el ingreso de los capitales a la educación superior pública. Cuando ayer revisando ese articulado, que me costó trabajo encontrarlo, vi las notas, vi muchos comentarios al respecto y creo que el centro fue haber incluido la educación superior mixta como un elemento permitible en la educación superior colombiana. Se dice mucho que el proyecto de ley hablaba de entidades de educación superior con ánimo de lucro, pero finalmente, a pesar de que se contempló, de que en los foros se llevó la necesidad de transparentar a las instituciones de educación superior, muchas privadas, no todas, pero muchas que realmente sus prácticas no parecieran ser, como dice la ley, de que sus excedentes sean reinvertidos permanentemente en la operación, sino invitó a transparentemos esto y hablemos de educación superior privada, pero eso no quedó en el proyecto de ley. Esos eran los elementos centrales. El primer proyecto de ley, el del 2010, hablaba de IPC más 1 en el 2011, IPC más 2 en el 2012, IPC más 3 entre el 2013 y el 2019. Si eso se hubiera dado, el presupuesto de funcionamiento de las universidades hubiera crecido en el 26%, en ese periodo, entre el 2011 y el 2019, el 26%. El proyecto de ley 112, el que presentó el expresidente Juan Manuel Santos, hablaba de 3 puntos reales en el 2012 y en el 2014. 2012 3 puntos reales, 2013 3 puntos reales, 2014 3 puntos reales. Y ojo, introducía un nuevo concepto de la discusión. Decía, oiga, en el mundo la transferencia histórica cada vez es menos frecuente. ¿Qué es la transferencia histórica? Colombia. Sí, base y mantengo anualmente con una regla histórica los presupuestos. Decía, no, venga, eso no es frecuente, no es tan frecuente. Claro que existe hoy, pero no es tan frecuente. Se mezclan otra serie de elementos. Se mezclan bolsas concursables, se mezclan contratos. ¿Qué son contratos? Universidad, gobierno,
usted hace esto, yo le doy esto durante tantos periodos, al final de los periodos miremos si tú cumpliste y volvemos a trabajar el contrato. Un mecanismo muy común en el mundo. Bolsas concursables para ciencia, para tecnología, para innovación y partidas diferentes atendiendo a las necesidades de las instituciones de educación superior. Entonces, le dije, 2012 3%, 2013 3%, 2014 3%. En el 2014 reviso tus indicadores y entre 2015 y 2022 sigo con el 3%, pero cambio la distribución de acuerdo a cómo las instituciones se hayan comportado. Si eso hubiera pasado hoy, porque se estaría revisando hoy, ya para el presupuesto general de la nación siguiente, la transferencia al sistema universitario estatal hubiera crecido en el 34.4%. Es decir, fue un proyecto más contundente en recursos. Recuerden que para que un proyecto entre al Congreso de la República y tenga su trámite satisfactorio, debe tener el visto bueno de Planeación Nacional, el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la burocracia, cómo funciona el Estado. Eso, y hay que conciliar entre todas las necesidades de todas las carteras con el girador del cheque y con Planeación Nacional. En ese momento ellos dijeron, hágale, le jugamos porque era un proyecto de origen gubernamental, es decir, el 34.4% era viable en ese momento. Adicionalmente creaba, creo que una cosa muy importante, el Fondo de Permanencia Estudiantil, y daba vistos muy interesantes frente a las dinámicas de la educación superior, como las imaginábamos en el 2012, en el 2013, y que probablemente alineaba un poco más la oferta con las necesidades del sector productivo. Por primera vez se habla del Marco Nacional de Cualificaciones, por primera vez se habla de la necesidad de articular a la educación superior con el SENA, con las instituciones de educación técnica y tecnológica, con el reconocimiento de aprendizajes previos, que un reconocimiento, un aprendizaje en el SENA pudiera ser valorado en una universidad pública. Eso funciona hoy muy parcialmente. Yo creo que muchos de ustedes podrán saber por qué no funciona tan bien. Y es como esa desconfianza con los aprendizajes que se dan en otra serie de niveles de formación. Pero allá se proponía. Hoy existe el Marco Nacional de Cualificaciones en el cual hay que seguir trabajando, pero es un llamado a decir, oiga, si tenemos un sistema de educación superior, debe ser armónico, debe tener esos vasos comunicantes, debe permitir la trayectoria educativa de cualquier persona donde la comience. El reconocimiento de aprendizajes previos, que una persona que consiguió sus saberes en el mundo del trabajo pueda llegar a una universidad y decir, oiga, mire, yo ya sé todo lo que sus estudiantes de primero y segundo hacen en los talleres, pero no tengo el componente básico. Entonces, que haya todo ese cúmulo de reconocimientos que se requieren para transparentar las trayectorias educativas se planteó en esa reforma. Eso no pasó, se retiró el proyecto de ley. Y creo que allá quería terminar. Hoy estamos precisamente en esa disyuntiva. Nos centramos en el mecanismo de financiación de la educación superior, nos centramos en el artículo 86 y 87, que es una manera de llamarlo, pero creo que tiene una transformación estructural, varios artículos, ver la financiación de otra manera. Y dentro de eso habrá una serie de lógicas, de discusiones, que habrá que sortear, que le corresponderá al gobierno nacional, con el sistema universitario estatal, con la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, y también con las universidades privadas, porque finalmente las universidades privadas tienen actualmente el 44% de la matrícula en educación superior. No me refiero a transferencias para ellas, me refiero a mecanismos que les permitan participar de manera más dinámica en los fondos concursables que dan garantía de cumplir los objetivos de política. O está las otras voces que hablan de que es el momento de una reforma estructural de la Ley 30. Con lo que eso implica, y que hay que hablar de financiación, claro, muy importante, pero hay que hablar de gobernabilidad, pero hay que transparentar realmente las nuevas modalidades, metodologías de formación. Hay que hablar de internacionalización y adecuarla a las realidades del entorno internacional. Hay que acortar los ciclos de formación, hay que trabajar en programas modulares, hay que hablar de currículo, hay que hablar de
muchas cosas y pues ya todas las personas de la academia lo manejan mucho más que yo, y creo que las universidades van trabajando también allí, pero hay que mostrarlo en la ley. Entonces lo tenemos en una balanza. ¿Qué será más fácil de hacer? ¿Cuál es el camino más expedito? La verdad, no lo sé. Hay dos experiencias que les quise presentar. Creo que hay un consenso hoy de que parece más inmediato, que hay mayor consenso en avanzar en esquemas de financiación de la educación superior que logren actualizarlo, que logren responder a las necesidades de las instituciones, que transparenten sus cifras, que mejoren los mecanismos de rendición de cuentas y que permitan fortalecer a los entes universitarios autónomos y que permita fortalecer a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, y que permita alcanzar las importantes metas del gobierno nacional. Eso se hace con recursos, se hace con eficiencia y se hace con mecanismos acertados de política. O existe la posibilidad de avanzar en una reforma estructural que hoy no ha comenzado y que implicaría arrancar a trabajarla en un proceso que les aseguro demanda bastantes meses y que implica escuchar a todos los actores, lo que es muy importante porque creo que esa es la mejor manera de recoger aportes y de construir una política o un proyecto de ley que tenga validez, que sea acordado con las personas, pero que realmente generaría mucho más tiempo en generar una propuesta de proyecto de ley. Y también hay un aprendizaje de los años que permanecí en la administración pública, y es que las reformas estructurales se hacen los primeros años cuando hay un muy buen componente de gobernabilidad y que como las fuerzas están alineadas en buscar objetivos similares. Es decir, hay que tomar la decisión hoy. Hay que ser muy, yo creo, valientes de parte de los encargados de tomar esa decisión y saber por qué ruta me voy y presentar al Congreso de la República un texto concertado y un texto que responda a las necesidades de todos los actores. En la última entrevista que le escuché a la señora ministra, habló de la prioridad de la reforma a la Ley 30. No entiendo muy bien cuál es la prioridad, si la reforma integral o la reforma a los artículos 86, 87. En cualquier caso, hay la apuesta del gobierno nacional de que es necesaria, es prioritaria, pero creo que es el momento de conocer textos ya realmente sobre la mesa que permitan a las comunidades universitarias, a los profesores, a los estudiantes, a los académicos y a todos los interesados en el fortalecimiento de la educación superior pública comenzar a discutirla. Y para cerrar, esto tiene tensiones, tiene muchas tensiones. No hay un acuerdo sobre cuál debe ser el camino. Tensiones, la primera, ya se las dije, que tiene que ser integral o al menos tener gobernabilidad dentro de la reforma que se debe presentar al proyecto de ley, en el proyecto de ley. ¿Qué es gobernabilidad? Es transformar el artículo 64, 65, 66, 67, conformación de los consejos superiores y dar cuenta de la participación diferente de las comunidades universitarias como está contemplada. Esa es una tensión. Y es una tensión que le he escuchado a muchos representantes de los movimientos estudiantiles. Financiación y gobernabilidad. Otra tensión, el tema de los entes universitarios autónomos o de las universidades y de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias y la repartición de los recursos que allí se generan. Tensión también de las propuestas de los representantes profesorales en cuanto a qué es lo que debe suceder con la pirámide invertida que tenemos entre profesores ocasionales y docentes de carrera y cómo generar el fortalecimiento de las condiciones laborales de los ocasionales, que es una realidad. Tenemos una pirámide invertida en todas las universidades públicas y hay que trabajar en cambiar esa pirámide con el objetivo de dar mejores condiciones para los docentes universitarios. Tensión, hay que también cerrar llaves. Y cerrar llaves es la reforma,
la revisión y reforma en lo que se acuerde del decreto 1279 del año 2002. Decreto 1444 antes, y en la mitad hay un decreto muy interesante que ya para los interesados en curiosidades los invito a conocer, que duró vivo como 3 meses y que intentó finalmente lograr cerrar esa llave, pero fue imposible por las movilizaciones de los docentes de las universidades públicas en todo el país. Creo que hay muchas experiencias para mirar, para no olvidar y para generar un proyecto también a la hora de mirar el 1279 que sea cuidadoso, que responda a las necesidades de las universidades y que también supla las falencias que existe actualmente. Así que ya desde mi visión de observador, cómo es de cómodo más bien poderse sentar al lado de los vicerrectores del sistema universitario estatal y tirarse chanzas y otras situaciones, tenerlos ya en espacios donde todo esto que presentó el vice Ramón es elemento fundamental de las discusiones álgidas y permanentes que se tienen en el seno del sistema universitario estatal, pero que en general han permitido construir, o al menos desde mi experiencia permitieron construir iniciativas muy interesantes que no han sido definitivas, pero que han permitido ayudar en los momentos de la coyuntura al fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Muchas gracias por la invitación y por su atención. Bueno, agradecemos la intervención de nuestro invitado José Maximiliano Gómez Torres. Hacemos apertura para nuestro público. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Muchísimas gracias por sus presentaciones. Mi nombre es Luz Mary Mejía, soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Con esa última presentación que nos hace el doctor José Maximiliano, queda uno con un sinsabor tremendo, pero que es una realidad desafortunada de nuestro país, es que sí ha habido intentos de reformar la Ley 30 con proyectos, según el relato que usted nos hizo, de mejorar esta situación que hoy está en un punto, como lo mostró el vicerrector, pues que de verdad de no tomarse las medidas, estamos en un altísimo riesgo las universidades financieras y pues al borde de incluso entrar a una crisis. Y me preguntaba yo cuál es hoy la diferencia, si está el mismo Congreso, porque finalmente estos proyectos avanzan o no avanzan es por voluntad de un Congreso, de un legislativo. Entonces, pues no dejo yo como me alegra mucho saber que existe esa comisión de la que nos hablaba el vicerrector, pues porque son quienes conocen la verdadera situación de las universidades públicas del país, pero no deja de ser como desalentador porque pues uno sabe que si bien este gobierno hizo alianzas con todos los partidos, en todo caso hay un ambiente enrarecido en el país político, un ambiente político como de no tranquilidad generalizada y, y bueno, pues era como expresar esto. Me alegro que se esté trabajando en esa comisión, dice. Me alegro que tengan aliados para presentar el proyecto de reforma y entonces será cruzar los dedos, pero también yo no sé si fuera incluso necesario acudir a esa movilización tan importante que hicimos en 2018, justamente para que se haya una realidad esa transformación de la Ley 30. Era lo que quería pues como decir y gracias. Comentario por parte de mi profesor. Pues, lo que planteas, profe, es muy, muy concreto y aquí ha faltado voluntad política para emprender esto. Maximiliano nos contaba cómo ha habido interés desde hace rato de sacar adelante una reforma de este tipo, incluso no financiera.
pues que eso es importante tenerlo en cuenta. Lo demás es que no ha habido en Colombia realmente una voluntad política, sobre todo de nuestros congresistas, para que esto realmente cale. Porque la educación se convirtió en un discurso desde hace unos años para ganar votos y para tratar de llegar más a las comunidades, pero todavía hay una brecha muy grande para cubrir las necesidades que tenemos. Eso es un punto importante. Hoy tenemos un proyecto, esta información que les presenté está publicada en uno de los, digamos, informes de sostenibilidad que produce el Sistema Unitario Estatal. Y curiosamente, les voy a contar una anécdota. Esto lo cogieron los congresistas y lo metieron en un proyecto sin preguntarnos a nosotros. Lo cogieron textualmente y presentaron un proyecto de ley. Está en la Cámara de Representantes. Bueno, derechos de propiedad. Eso es un trabajo que hemos hecho de un grupo de universidades desde hace ya varios años, mucho antes de la pandemia. Comenzamos a pensar en este tema, porque realmente hoy en día, o sea, las universidades estamos viviendo afugias financieras. O sea, a la mayoría de universitarios, al 99% de los universitarios, seguramente eso les resbala, porque en el caso de nuestra universidad, mientras que cumpla con sus obligaciones de cada 15 días de pagar el salario, la gente vive tranquila. Pero nosotros, que somos los que tenemos que estar pensando en esto, cada vez vemos que todos los días es más difícil. Todos los días es más complicado porque tenemos miles de necesidades. A la universidad le aparecen necesidades todos los días. Y el presupuesto no crece como crece las necesidades. Entonces va a llegar un momento en que los universitarios vamos a tener que reflexionar sobre dos cosas. ¿Para dónde vamos y qué queremos? ¿Qué universidad queremos? Queremos unas universidades que nosotros hemos de emergencia, porque las universidades se convirtieron hoy en día en universidades de emergencia, las universidades públicas. Bienestar, atención estudiantil, todo es un problema de cierre de brecha. Todos los problemas de la sociedad nos están recayendo a nosotros. Segunda lengua, nosotros tenemos que llenar los vacíos que nos está dejando el sistema. O universidades de conocimiento. Y el conocimiento cuesta, vale. Formación doctoral, investigación de punta, todo eso vale. O infraestructura. Queremos seguir haciendo. Mire, estamos haciendo allá en la sede de la Facultad Nacional de Salud Pública. Nos estamos abriendo por todas las regiones. Queremos eso. Todo eso en pro del desarrollo social, académico. Incluso hay que decirlo, la Universidad de Antioquia es la inversión social más importante de Antioquia. ¿Por qué? Porque hace presencia en 14 regiones de Antioquia. Tiene 7.000 estudiantes. Incluso si miramos el impacto de eso, difícilmente cualquier programa de gobierno de las últimas administraciones de este departamento ha logrado lo que la Universidad de Antioquia. ¿Y eso a cuenta de qué? A cuenta de que hemos estado nosotros en las regiones. A cuenta de la ley 30. ¿Pero cuál ley 30? A cuenta de los recursos que consiguen profesores, directivos, rectores, que toca salir a buscar convenios, contratos. ¿Y cuál ha sido el interés de la Asamblea Departamental? Creen que con lo que nos dan, que son 43.000, 44.000 millones de pesos, con eso se suple la necesidad. Entonces, falta voluntad, falta interés. Y eso probablemente es lo que, como nos contó Maximiliano, ha faltado en los últimos 20 años. Entonces, esa regionalización la hemos hecho porque los universitarios sí creemos en el aporte que hace la universidad. La Universidad de Antioquia es la institución que más aportes le ha hecho al departamento en 220 años. Sin ningún interés económico. Es que nosotros vamos a las regiones porque nos interesa fomentar el conocimiento, atender a los estudiantes. Nosotros nos vamos buscando en la tasa de rentabilidad como hacen las universidades privadas, que incluso muchas han cerrado sedes en otras partes porque eso no es rentable. Eso no es rentable. Universidades privadas que se han ido para el oriente y se han tenido que devolver. Eso es negocio. Nosotros no pensamos así. Pero, ¿qué pasa? Que la sociedad a veces no entiende eso y por eso nosotros tenemos que hacer eso que se hizo hace 4 años y que ojalá, pues yo no sé qué va a pasar en este gobierno,
Incluso, la verdad, el interés que tenía el gobierno, que este gobierno, nosotros sí tenemos un borrador, Maximiliano. El 24 de febrero cerramos, digamos, un borrador que se iba a presentar a las distintas, a los actores universitarios, a los profesores, a los estudiantes, al movimiento estudiantil. Un borrador que básicamente tenía 4 cosas importantes. Les voy a adelantar que tenía ese borrador. 1, el índice de costos. 2, el reconocimiento del 1279 o del régimen prestacional de los profesores universitarios. Porque los profesores universitarios no podemos seguir en esa, digamos, disyuntiva de que tenemos que, es decir, la productividad que han logrado los profesores universitarios es lo que le ha dado nivel y estatus a la universidad. Y entonces hay gente que cree que el 1279 es una carga, y eso lo hemos asumido nosotros de los recursos propios. Ya por lo menos en el borrador se reconoce ese sistema prestacional. Incluso seguramente como se va a dar la discusión de que eso se va a modificar, sin detrimento del profesorado. En eso sí hemos sido claros los que nos toca la parte técnica, no, esto está construyendo sin deprimir la realidad de los profesores universitarios. Habrá que hacer algunos ajustes, por supuesto. 2, pero ese 279 va a ser presupuestal. 2, cobertura, eso se llama acceso, permanencia y graduación. Todo eso es cobertura. Ahí se incluye con recursos de base presupuestal. 3, recursos para plazas docentes. Que la Universidad Antioquia necesitamos profesores, pero aquí hay universidades en Colombia que tienen plantas que son limitadísimas. Y son universidades públicas que también están prestando un valor muy importante a nivel regional. El reconocimiento de nuevas plazas docentes y administrativas a la base presupuestal. Y habíamos propuesto, porque lo puso el SUE, que realmente se constituyera un fondo para el cierre de brechas territoriales y sociales, que diera la oportunidad de atender esas nuevas realidades universitarias de todos estos institutos. De hecho, este modelo que nosotros presentamos es extensible a las ITUs, no las excluye, antes por el contrario. Ese borrador lo tiene seguramente Andrés Mora, que era el director de Fomento, no sé qué ha pasado con estos cambios que se hizo. Pero sí había un borrador, lo que pasa es que, bueno, como usted lo menciona, profesora, hay mucha incertidumbre, mucha cosa rara alrededor de lo que está pasando hoy políticamente en Colombia. Pero el interés, la voluntad, el trabajo, por lo menos de quienes estamos al frente de las finanzas universitarias, pues es ese. Nuestra responsabilidad es técnica, no es política, que es la parte que yo creo que le ha faltado al país, que sea sincero, sobre todo nuestros políticos, que tomen esto como una verdadera política de Estado, como un asunto estratégico para una mejor Colombia. Pero mientras que veamos esto marginal o como con intereses de otro tipo, realmente esto no va a caminar, porque interés ha habido, es que no podemos desconocer el interés de los gobiernos anteriores, pero ¿dónde se quema eso, Maximiliano? En el Congreso, ahí se quema, porque el argumento es, que es que necesitamos más, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, que el presupuesto no da. Pero bueno, yo creo que hay que llegar a un momento en que ese discurso tiene que cambiar. No sé si tú quieres agregar algo a esto o le damos paso a profe. Gracias. Pues interesante este tipo de espacios. Interesante la propuesta del vicerrector de la Universidad de Antioquia, el profesor Ramón, de fortalecer los análisis frente a una variable tan importante para el sistema de educación superior como es el aspecto financiero. Pienso que esta es una actividad que hay que seguir desarrollándola, hay que seguir avivándola mucho más masivamente. Ahí la asociación de profesores, el movimiento estudiantil tienen que empezar a apropiarse de este tipo de reflexiones. Las tendencias nos muestran que nos hacen un llamado de atención frente a la necesidad de que
este es un momento clave para generar procesos de previsión, de planeación, de organización, de empoderamiento, de trabajo mancomunado, no solamente entre el sistema universitario estatal, sino también entre las instituciones tecnológicas, técnicas, universitarias y las comunidades educativas. A mí me parece que en síntesis, ante un panorama como el que se nos presenta, lo que queda es un fuerte llamado de atención de este espacio. Sé con seguridad que otros espacios también lo habrán hecho, de que es necesario empoderarnos de esta temática y mancomunadamente como comunidad universitaria, como sociedad civil, como ciudadanos, construir propuestas que permitan hacer un llamado de atención frente a esas tendencias que necesitamos revertir. Me parece que hacia allá deberíamos de trabajar. Dejo como esa observación. Buenos días, quería darle las gracias a Maximiliano y al vicerrector Ramón Javier por esta presentación tan completa y tan interesante sobre la situación financiera de las universidades públicas en Colombia y hacer una pregunta muy breve refiriéndome al contexto regional e internacional. ¿Qué países de la región, algún Ecuador, qué sé yo, por ejemplo, o de otros países emergentes o países en desarrollo han estado haciendo bien las cosas con respecto a la financiación de la educación superior, que nos sirva a nosotros de ejemplo para hacer esa pedagogía que se necesita hacer con los actores políticos que deberían ayudar a que esta reforma salga adelante? No, qué pregunta tan complicada. Yo creo que, bueno, previo a la presentación de la reforma del proyecto 112 del presidente Santos en su primer gobierno, hubo un foro internacional que permitió conocer lo que estaba pasando en financiación de la educación superior en el mundo. Vinieron expertos de Inglaterra, que tiene modelos de fondos concursables y de contratos. Por supuesto, conocimos el caso chileno del 2011, que es diferente al caso chileno de hoy, es completamente diferente. Incluso ayer estaba revisando un artículo de lo que ha pasado con la gratuidad en educación superior en Chile y que ya tienen suficientes años para comenzar a evaluar realmente lo que eso implicó, y creo que es muy importante también para que nosotros ajustemos, fortalezcamos y corrijamos lo que haya que corregir. Entonces creo que ese tema, pues hay mucha literatura, hay un estudio muy documental que hizo el Ministerio de Educación Nacional para un paper que está en Colombia Aprende, donde revisó una serie de autores hablando de financiación, variopintos, como les decía, temas históricos, funcionan en algunos lugares, funcionan o no funcionan, hay tensiones allí. El tema de contratos plan funciona en algunos lugares, en otros no. Bolsas concursables, sobre todo para ciencia, tecnología, innovación y mecanismos donde también la financiación de la demanda es el pilar fundamental del esquema de financiación de la educación superior. O sea que creo que hay, más allá de mirar una receta que se pueda aplicar o que sirva en algún lugar, hay una serie de instrumentos que debiéramos valorar. Yo creo que cuando el vice Ramón presenta la estructura, tiene un componente, tiene todo un poquito, ¿sí? Tiene componente histórico fundamentalmente con las transferencias de la nación y tiene unas bolsas que dependen pues de diferentes apuestas de cobertura, de puntos del 1279. Yo ahí quisiera solo comentar y también pues agarrarlo con su reflexión, profesor, y es finalmente los presupuestos públicos tienen una cota y es responsabilidad del gobierno tener mecanismos que permitan volver previsible la erogación año tras año. Y de pronto me equivoco, pero lo que yo viví en mi experiencia en el ministerio
era que los comités de asignación de puntaje año tras año, eso no había cómo proyectarlo. ¿Sí? Entonces eso crecía o no crecía y realmente es algo que no empata en la lógica del presupuesto general de la nación actual. Entonces, si yo me pongo del lado del regulador y me dicen que tengo una bolsa que puede ser un ping-pong y que finalmente no logro presupuestar adecuadamente en mi presupuesto general de la nación, pues yo me comienzo a preocupar. ¿Sí? Y entonces comienzo a decir, no, eso mejor no lo toquemos, porque funciona bajo erogaciones ciertas o al menos con un rango donde el intervalo de confianza sea satisfactorio. Así que por eso también hay muchas tensiones en los mecanismos. Las bolsas concursables generalmente he visto que funcionan como hay 300.000 millones de pesos para calidad. Y son 300.000 millones de pesos y quedan en el presupuesto y voy a hacer una convocatoria para que apliquen. Entonces todas las universidades entran a presentar proyectos y se los van ganando. Pero cuando comienzo a dejar componentes que son poco ciertos, se vuelve muy complejo en la modelación y esos componentes no los he visto, al menos no los recuerdo en otros lugares del mundo. Y el contrato, a mí me ha llamado mucho la atención el contrato plan. Entonces, Universidad de Antioquia, su compromiso es ampliarme la cobertura en 10.000 cupos, pero no en Medellín, sino en alguna de las 8 sedes que tiene, creo que son 8. Y tantas acá, y eso le vale tanto, y yo voy a reconocerle eso durante los próximos, en general son bianuales o trianuales, y en 3 años miro y reviso, y te volvemos a acordar tú y yo. Esos también han tenido un boom en los modelos de financiación pública. Así que creo que hay que revisar lo que mejor se adapte a las necesidades del país. Una atención que me faltaba era precisamente en educación, en solo educación, sin hablar de los otros sectores, también hay grupos de interés muy poderosos presionando por las necesidades que tiene el sistema de educación superior. La ley 115 habla de 3 grados de preescolar. Hay un grado de preescolar en general en las instituciones educativas públicas. Hay consenso entre los investigadores de que esa inversión en los otros 2 grados de preescolar va a ser transformador en el desarrollo de nuestros niños. Y eso vale un poco de plata. Y hay consenso también en que tenemos una gran cobertura en educación secundaria, pero en la media los jóvenes desaparecen. Entonces, las necesidades que hay que hacer en la transformación de la educación media, en inclusión, en cobertura y en generar eso que es nuevo y no es esa formación tradicional, sino esas dinámicas que permitan articularse al mundo del trabajo. Así suena a veces feo, pero pues es creo una realidad en cuanto a las trayectorias educativas donde se entienda que hay necesidades diversas y donde no todos los jóvenes van a ser doctores, sino también hay unas profesiones que son necesarias para la articulación en el mundo productivo. Es un debate mundial, funciona en el mundo cuando uno mira la OCDE y dice tales países, cobertura del 98%, claro, pero quítele a eso educación superior y mire lo que es únicamente educación vocacional y lo que es educación para el trabajo, y ahí hay componentes grandísimos. Si nosotros le sumáramos la formación técnica, no educación superior, a la cobertura de educación superior, subimos cerca de 15 puntos. Así que ahí hay también muchos elementos que hay que entender en cuanto a las tensiones que hay a la hora de hablar de presupuesto y en el mismo educación, la reforma al sistema general de participaciones como un elemento también planteado por el gobierno nacional y que va a demandar muchos esfuerzos fiscales. Así que creo que mirar los modelos de educación superior sí, pero también mirar todas las necesidades que demandan y presionan recursos para el fortalecimiento de los diferentes sectores de la economía y de educación en particular. Yo solamente agregaría una cosa, Juan, y es lo siguiente. O sea, esto es muy polémico. O sea, realmente, incluso con Alejandro y con Sebastián hemos venido rastreando mucha literatura sobre digamos, los modelos. En general digamos, el mundo está compuesto de financiación mixta, 50 y 50, una parte de las familias, otra parte de los estados. Financiación casi completa del Estado, como pasa en algunos países latinoamericanos. Y cada vez más está perdiendo participación la financiación estatal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un ejercicio que lo miramos mucho de las necesidades de ingreso, pero nosotros también tenemos que hacer otro. Y es una reflexión muy universitaria, es hasta dónde queremos gastar.
O sea, ese ejercicio todavía está muy escaso en las instituciones. O sea, aquí solamente vemos el problema del ingreso y necesitamos más plata y más plata y más plata. Pero no hemos tenido todavía la capacidad de hacer un ejercicio de equilibrar las necesidades frente a los recursos. Y ese es el debate en que hoy está sumido a nivel global. En la última cumbre de educación superior, precisamente se planteó eso. Bueno, es que hasta dónde vamos a crecer, pues. Y la pandemia develó muchas de las debilidades del problema del gasto real de las universidades. Porque hay que decirlo, o sea, gran parte del gasto son salarios. Claro, por supuesto, y somos profesores. Y obviamente tenemos que, pues, eso es nuestra fuente de vida. Entonces, digámoslo así, en estos ejercicios también hay que proponer cómo vamos a financiar ese gasto. Porque definitivamente por los problemas sociales, la educación ha adquirido un papel muy protagónico en la medida en que se ha vuelto en muchos estados, digámoslo así, la posibilidad de que muchos niños vean en el restaurante escolar su posibilidad de alimentación, su segunda casa, porque obviamente por los problemas digamos, de pobreza, incluso la batería de servicios públicos, es decir, las escuelas se están convirtiendo en un escenario, digamos, alternativo al hogar. Incluso casi que las escuelas están sustituyendo el papel de los padres de ir a trabajar. Entonces el concepto de educación desde las primeras edades se ha venido convirtiendo donde el bienestar y la preocupación por lo más allá de la formación. Porque es que antes nosotros nos preocupábamos, sí, nosotros damos clases y para eso está. Y la universidad se responsabiliza de tener buenos salones. Sí, pues que ¿cómo están llegando nuestros estudiantes? Para que nuestros estudiantes sean competitivos necesitan segunda lengua. ¿Usted cree que la segunda lengua se fortalece en la educación pública precedente? No. Si nosotros queremos que nuestros egresados sean competitivos, hay que formarlos en segunda lengua. Nosotros tenemos 6 niveles de inglés, todavía tenemos 6, ¿cierto? Decano, 6, para que esos muchachos puedan salir a defenderse en el mundo laboral. Transporte. Tenemos más de 4.000 estudiantes en el sistema de restaurante. Atención psicológica, porque a nosotros nos afecta todo ese tema social, psicológico nos afecta. Y nosotros no podemos dejar que nuestros estudiantes se nos mueran o se nos vayan. En el pasado, eso es preocupación del hogar. Eso lo resuelven las familias. No. Nosotros en estos tiempos tenemos la mentalidad de decir, eso no es problema nuestro. Tenemos que contratar más psicólogos, porque en cada unidad académica se requiere acompañamiento psicológico, porque nuestros estudiantes vienen con problemas en sus hogares. Entonces alguien dirá, eso no es problema de la universidad. Pero eso sí es un problema de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viviendo. Pero eso vale, eso cuesta. Y el Estado dice y pone sobre la balanza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Días? O darle más recursos a las unidades para que presten. Entonces, no es el tema no. Por eso a nivel mundial, los gobiernos se han dedicado a combinar reglas, porque esto finalmente es una regla. Esto que nosotros propusimos acá, eso es una regla de indexación del gasto, pero es de una regla de gasto. Estamos también trabajando la posibilidad de proponer una regla de indexación de ingresos que le diga al Estado, bueno, usted también puede buscar recursos por otro lado. De hecho, pues estamos con Alejo y con Sebastián, estamos armando algo a ver si podemos proponer un asunto de cómo buscar recursos alternativos para tratar de que por lo menos desde esa, digamos, reforma al sistema general de participaciones, se comience a pensar en estos temas como un asunto, como una cuota inicial para comenzar a desmontar esa dependencia de los recursos del Estado, porque realmente es muy difícil. Y las instituciones internamente también tienen que reflexionar. De hecho, en la literatura a nivel global, muchas instituciones públicas, incluso hasta privadas, porque es que hoy hasta las universidades privadas tienen problemas, porque el descenso de las matrículas las tiene una situación financiera caótica. Ya están buscando formas también de buscar fuentes de ingresos que les permitan obviamente atender una parte importante de la población. La universidad pública tiene que reinventarse en sus esquemas de financiación.
no solamente desde esta discusión global de la ley 30 que sigue siendo válida, sino también al interior de la universidad que vamos a hacer. De brazos cruzados esperando que llegue el giro de la nación o que el decano se consiga los proyectos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso no hay otras nuevas fuentes de financiación? Hay que pensar en nuevas cosas. Hay que pensar, por ejemplo, en la cooperación internacional. Hoy la cooperación internacional está buscando a quién le entrega recursos, pero a cambio de proyectos. Hoy hay financiación internacional para proyectos de impacto social. ¿Cómo no vamos a tener nosotros proyectos de impacto social si atendemos una cobertura que no atiende nadie en las redes de Antioquia? Hay que hacer proyectos, hay que pensar en otras cosas, hay que licitar, pero no esperar a que el secretario de Educación le mande a uno un proyecto para que uno lo haga y le contrate 100 personas. Hay que hacer otras cosas. En eso también tenemos que ser creativos. Y lo más importante, creo yo, hay que crear cultura. Cultura. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar lo público. Y yo creo que en eso, profe, tienes toda la razón. Nos falta mucho. Nos falta aprender a cuidar lo público. Aprender en que todo esto vale, cuesta. Y que es necesario todos tener una cultura sobre lo público. Porque eso depende de la sostenibilidad. Porque estoy seguro que no hay recursos que llenen la gran cantidad de necesidades. Así podemos poner, ahí les 18.5 a la base presupuestal. Pero si el gasto sigue con esa senda como va a ser imposible. Entonces, esto es de parte y parte. Yo creo que en suma se requiere un equilibrio. Ese es el debate internacional, Juan. Claro. Profe, buenos días para todos. Para darle como algunos nombres a la respuesta de la pregunta, Argentina, Brasil, México, Colombia han empleado modelos de financiación incrementalistas. Como decía el vicerrector, se fija una base presupuestal y se va indexando año a año. Sin embargo, pues la bibliografía demuestra que los países han ido migrando a modelos un poco más sofisticados. Por ejemplo, países de la OCDE, Alemania, Francia, Grecia, Australia, emplean un mecanismo de asignación de recursos en el cual se utiliza una negociación por parte de las instituciones y una fórmula, ¿cierto? Ahí se usan factores pues, input y output, y la docencia, por ejemplo, es un tema separado del mecanismo de financiación global. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar como referencia a Alemania, Bélgica, Francia, Grecia y Australia, que emplean mecanismos pues, que implican una negociación atada a una fórmula, pero con revisiones periódicas por parte del gobierno. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Les deseamos un feliz día.